empiezo este local en el año 80, cuando recién empezaba Gatic como representante de Adidas o fabricante en Argentina de la marca Adidas. Yo realmente no tenía idea de la magnitud que tenía como empresa. Y ahí empiezo los trámites para conseguir la autorización de ubicar, tener un local de vender esos productos. Yo creía que era sencillo y no era absolutamente nada sencillo. Donde en definitiva ellos tenían un departamento donde ellos determinaban si el lugar era el correcto o no el correcto, luego la parte financiera del postulante y todo ese tipo de cosas para abrirle una cuenta corriente. Lo logramos. Se trabajó realmente muy bien, fue el auge, el comienzo de la industria en cuanto a la indumentaria deportiva. Y es ahí cuando nos largamos. Así normalmente funcionamos como negocio de barrio y con la protección de Gatic, porque ellos cuidaban de que no haya superposición de locales uno cerca del otro y bueno, iban ubicando geográficamente de acuerdo a lo que ellos consideraban que era lo lógico para el buen funcionamiento de una casa comercial. Luego del año 2001-2002 empiezo con algunos contactos. Circunstancialmente me conoce un comisionista de coleccionistas. Y bueno, ese empieza con un primer contacto en Australia. Luego tiene otros contactos en Nueva Zelanda. Ese mismo, indudablemente debe haber conexiones entre ellos. Me conectan con otro coleccionista de Canadá. Y a su vez después aparecen coleccionistas de Japón y así se va dando. Y algunos puntos de Europa en forma particular. Ian Brown, integrante del grupo que vinieron acá a visitarme, una persona, yo realmente como por razones generacionales no lo conocía ni tampoco conozco ese tipo de música. Me sorprendió porque la gente que hacía de logística de Adidas Argentina se sorprendieron de verlo acá y me decían, ¿no lo conoce? Le digo, no lo conozco. Y bueno, pero me llamó la atención la sencillez total y absoluta. Una persona corriente, sin ningún vedetismo ni nada. Tan es así que el primer día, segundo día, el segundo día vamos a almorzar al restaurante de acá, de acá cerca del negocio, y aparece uno y dice, me pregunta a mí, ¿este señor es Ian Brown? Le digo, sí, es el señor Ian Brown. ¿Pero cómo no lo conocés? Digo, ahora pregunté y me dijeron a qué se dedicaba. Y entonces ahí empieza la gran locura, va de boca en boca, al rato ya era que todo el mundo quería saludar a Ian Brown. No, yo sinceramente no tenía conocimiento, vamos a decir así, o pensaba que podía tener ese impacto la subida a internet del video que ellos realizan acá. Bueno, eso moviliza a gente de Buenos Aires, de las distintas provincias de acá de nuestro país, y así también a gente de distintas partes del mundo, que me sorprendió. Yo tuve para mí de lugares totalmente insólitos, como ser Islandia, Irán, Vietnam del Norte, las dos Coreas, Europa, bueno, me conocían algo, Japón, y bueno, Estados Unidos también entró, cosa que era un poco, no había muchos coleccionistas, o prácticamente no tenía, salvo con uno o dos, y después ya se generalizó esto. Primero que me halaga que Gary, una personalidad dentro de la organización Adidas, y segundo de que me sorprende, a mí me sorprendió de encontrarme con gente que ya viene sabiendo mi nombre, conociendo algunas cosas mías, no sé si a través de internet o de las comunicaciones sociales, como lo llaman, pero el asunto es que ya me conocen tanto en el exterior como acá en mi propio país, como en el barrio mismo. Primero el periodismo argentino,
que en sus comienzos, cuando sube a internet, ellos ignoraban y desconocían totalmente. Y creo que inclusive dudaban de que la existencia más lo tomaban como un montaje publicitario. Cuando realmente se enteran, eso causa un gran impacto. Pero le aclaro que estoy hablando de diarios de primera línea, de gran tiraje. Y bueno, después vienen la gente de la televisión, la gente de las radios, la gente de las distintas agencias internacionales. Y a mí el libro me causa realmente un impacto muy especial. Yo lo tomo como algo que quedará para la posteridad. Y creo que mis nietos lo sabrán valorar, que el abuelo haya aparecido ahí en una edición de ese tipo, ¿no? También tengo la visita de la propia curiosidad de la gente. Hay gente que viene y me dice, mire, yo no vengo a comprar, pero quiero conocer el local. Como hay personas que me dicen, gente del barrio me dice, gracias por haber hecho conocer Mataderos en el mundo. Que yo estaba así como estamos ahora con otras personas y veo una persona que está ahí con un portafolio, veía que sacaba digo, está sacando láminas o algo así y fotos. Hasta que llega un momento en que veo que se prepara tres láminas, era para mí porque veían el orzo, y me golpea y me muestra las fotos, que eran de mis nietos. Y de eso estaban algunos de los muchachos que vinieron de afuera. Entonces a él le dijeron, llévate esto porque no te va a dejar entrar. Pero lo dejó y sacó fotos. Sí. Se llevó la foto con usted. Sí. Fue en Argentina se clasificó campeona y bueno, y el resto, bueno, también en el Mundial del 86, que fue ganado. La mano de Dios. Bueno, es parte del juego, ¿no? Si bien yo no estoy de acuerdo, bueno, pero las cosas se dieron así. Sí, el deporte acá por naturaleza, no sé si, porque nosotros somos, si bien amantes del deporte en general, se da la circunstancia de haber estado vistiendo al deporte. Sí, hay algunos productos que por su antigüedad misma, lo siento como si me hubiesen acompañado a través del tiempo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. No, pero no.